Hola, bienvenidos al curso de Predicación Expositiva. El día de hoy vamos a ver la lección 4, que tiene que ver con la exégesis del sermón expositivo. Ya hemos pasado por 3 lecciones al día de hoy. La lección introductoria, lo que es y no es una predicación expositiva, y después vimos las 5 etapas de trabajo del predicador. Hoy nos corresponde hacer una de las fases más importantes del curso, que es la exégesis. Para aquellos que tomaron el curso de interpretación bíblica, estos van a ser conceptos que se van a repetir. Pero de igual manera es importante repasarlos. Vamos a ver primero la fase de observación, o sea, qué es lo que el texto nos dice, qué es lo que escribió el agiógrafo o el autógrafo, inspirado por Dios. Y después vamos a ver el tema de interpretación, qué quería comunicar el autor del texto. Y vamos a entender que vamos a sacar el significado del texto. Entonces, en términos de exégesis, recordando un poco los términos que ya habíamos estudiado, exégesis viene del griego exegesi, que literalmente quiere decir guiar hacia afuera, o interpretativamente ya podemos decir que es extraer, sacar. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Extraer el mensaje que el autor original quiso dar a su audiencia primaria, a quien fue dirigido el texto, y cuál es la estructura que el autor eligió para dar ese mensaje. Porque no todos los mensajes tienen la misma estructura. Entonces, vamos a entender el autor, vamos a entender a cuál y a quién fue dirigido ese texto en particular, y cuál es la estructura que él eligió para dar ese mensaje. Y eso se hace a través de las 2 grandes fases de la exégesis, la observación y la interpretación. En términos de observación, bueno, vamos a empezar por entender el contexto histórico. Por lo tanto, tenemos que hacer un viaje hacia el pasado, sentarnos donde se está leyendo el texto, en el lugar donde están sentados la audiencia primaria. Y escuchar el texto entendiendo muchas cosas, porque de otra manera no podríamos entenderlo. ¿Cuál era la cultura de la audiencia primaria? ¿En cuál momento histórico se encontraban? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Quién era el autor que estaba exponiendo? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su background histórico, académico, cultural, de oficio? Porque no es igual que entendamos que el que escribió una carta es Pablo y el que escribió otra es Pedro. Son 2 personas completamente diferentes. Y podemos entender desde quiénes eran ellos y entender desde a cuál audiencia está dirigida el texto mucho mejor el mensaje que está siendo dirigido. Entonces esto es sumamente importante. Autor, audiencia, la historia y las costumbres de la época y por supuesto la cultura hebrea de entonces o la cultura gentil de entonces. Y en términos de interpretación, vamos a utilizar todas las herramientas hermenéuticas que aprendimos también en el curso de interpretación bíblica. Vamos a acercarnos y ver cuál es el género literario al cual pertenece el texto. Vamos a ver temas de gramática, etimología y lenguajes originales. Hay palabras que en el original quería decir una cosa y los traductores la tradujeron de otra manera. Nosotros como maestros y expositores de la palabra de Dios tenemos la obligación y responsabilidad de atenernos al texto. Vamos a ver si hay figuras literarias empleadas ahí, llámese símiles, metáforas, hipérboles. Vamos a ver las situaciones y las circunstancias que se estaban dando en ese momento. Por supuesto, el contexto literario sea inmediato o lejano. ¿Qué quiero decir eso? El contexto literario inmediato. El capítulo anterior y posterior de donde está el texto. Los versículos anteriores y posteriores donde está el texto. Pero también vamos a ver el libro en que el texto se encuentra. Y ese libro está en medio de una época también que tiene su contexto. ¿Cuáles libros fueron escritos antes y cuáles libros fueron escritos después? De forma tal que podemos determinar el significado del texto en particular. Porque esto es muy importante. Porque recordemos que ningún libro de la Escritura fue escrito con capítulos y versículos. Por lo tanto, el texto que vamos a estudiar tiene continuidad. Hay que ver de dónde viene la idea que se está exponiendo,
¿Cuál es la estructura o bosquejo de eso que se está exponiendo y qué se fue exponiendo después? Porque así entendemos mejor el texto que estamos estudiando. Después tenemos que ver también la estructura del texto en particular. ¿Cuál es la idea central o, digamos así, la columna vertebral del texto? ¿Cuáles son las partes complementarias o subsecciones que alimentan la parte principal de él? Y también vemos temas gramaticales y para eso hay que regresar a la escuela. Sujetos, predicados, palabras de conexión o de transición, de forma tal que dominamos el texto con precisión. Y después hay que ver las referencias cruzadas o textos complementarios. Otros textos dentro de la misma Biblia que nos aclaran o complementan la interpretación. Ya sea que estamos en un proceso de interpretar un texto que es complejo y por lo tanto hay que ir a otras áreas de la Biblia más sencillas para que la Biblia nos interprete esto, o hay que ver textos relacionados, digamos, del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y ver esos enlaces y correlaciones que hay para enriquecernos nosotros, porque sin duda alguna la Biblia es consistente. Entonces encontramos ese hilo conductor a lo largo de todos los libros de la Biblia y es importante seguirle la huella a ese hilo conductor. ¿Todo esto cómo lo hacemos? Bueno, también antes habíamos mencionado que tenemos recursos a nuestra disposición. Primero, nosotros no vamos a preparar un texto bíblico si no tenemos una Biblia de estudio. Recordemos, las Biblias de estudio son aquellas que vienen con el texto bíblico y notas de los editores explicando a veces un versículo, a veces un conjunto de versículos del texto que estamos estudiando. Esas notas son muy valiosas, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando uno escoge una Biblia de estudio, uno tiene que elegirla con base en la teología de aquellos que la editan. Porque recordemos que el texto es inspirado, pero las notas no. Así que si tenemos, por ejemplo, si tenemos que la casa editora escogió un editor para hacer las notas y ese editor es de doctrina de la Reforma, los textos que van a venir expuestos ahí son expuestos desde la base, desde la cosmovisión de la teología de la Reforma. Pero podría ser que son arminianos y por lo tanto un texto como por ejemplo Romanos 9 le va a hacer anotaciones completamente diferentes a lo que el texto nos dice. Entonces es muy importante fijarse en la escuela teológica de donde vienen los que editan las Biblias de estudio. Por otra parte, hay Biblias de estudio de textos que siguen la línea de manuscritos alejandrinos, que sabemos que tienen menos escritura en el Nuevo Testamento que los bizantinos, que son la línea de manuscritos que subieron de Jerusalén por Turquía, por Bizancio y terminaron allá en Europa, en Alemania y en Holanda y en Roma, y que tienen más texto. Entonces hay que conciliar los dos. ¿Por qué les digo esto? Ustedes, a mi audiencia fundamental de Unánime, saben que yo me inclino a favor de los textos bizantinos. La razón por la cual me inclino a ellos es porque hay citas muy tempranas de los padres de la iglesia de los bizantinos, de partes de los bizantinos que no se encuentran en los alejandrinos. Y entonces, como los alejandrinos reclaman ser los manuscritos más antiguos, esas citas de los padres de la iglesia son más antiguos que los textos alejandrinos. Entonces, mi inclinación o mi preferencia es tener Biblias que estén basadas en los manuscritos bizantinos. Pero también es importante tener de las dos, para entender si el texto que estamos en estudio hay alguna controversia o alguna variante dentro del texto. Si es así, yo siempre recomiendo que se cite en la predicación. No vaya a ser que alguien vaya a decir, a mí me ocultaron una información que estaba ahí. También tenemos que tener Biblias a mano. Vea, ya por aquí llevamos por lo menos dos. Tenemos que tener Biblias con diferentes estilos de traducciones, la literal, la dinámica y la parafraseada. Entonces ya son la de arriba, las Biblias de estudio, yo recomiendo siempre que sean de la escuela o del tipo de traducción literal, pero había que agregar dinámica y parafraseada para ver si nos estamos perdiendo de algo que se nos escapó. También tenemos que tener a mano una herramienta
que nos permita ir a los lenguajes originales para entender el significado de las palabras en el lenguaje original. Eso es sumamente importante, porque hay algunas palabrillas que no son traducidas correctamente de acuerdo al contexto bíblico. Otro recurso que es de gigantesca ayuda son los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos, a diferencia de las Biblias de estudio, que lo que hace, ponen unas notas en un versículo, conjuntito de versículos, unas notitas, los comentarios bíblicos se expanden en cuanto al texto. Entonces, teólogos renombrados, aquí ponemos un ejemplo a Matthew Henry, y otros. John MacArthur tiene comentarios maravillosos, yo tengo de Juan Calvino, a lo cual yo voy y busco constantemente. También uno de mis predilectos es Hendrickson, y hay muchos de estos que se han tomado la tarea de ir interpretando los textos bíblicos versículo por versículo de todo un libro, de un conjunto de libros o de toda la Biblia. Y esos son gente que le dedicó su vida a esto. Entonces, ¿por qué no ir a consultarlos y entender cuál es la interpretación que ellos hacen? Ahora, de comentarios bíblicos hay de todo tipo. Hay comentarios bíblicos escritos por teólogos para teólogos. Y uno entra ahí y para uno es como chino, porque es un lenguaje muy técnico. Hay comentarios bíblicos de teólogos para pastores, que son un poquito más entendibles, tal vez igual o tal vez complejos para alguien que no ha pasado por ahí, pero son mucho más comprensibles. Y después están los que son para neófitos, y son de teólogos para neófitos. Esos son comentarios muy fáciles de leer y están dirigidos y orientados al público en general. No tiene que tener uno un antecedente o un poco de academia o de estudio, de experiencia para poder leerlos y entenderlos. Esos son comentarios muy amigables. Después tenemos comentarios bíblicos hechos de pastores para pastores. Entonces tienen un aire pastoral, un aire de involucramiento con las ovejas, de cuidado de las ovejas, de corazón de pastor a corazón de pastor, es bonito decirlo. Y después hay pastores que han hecho comentarios bíblicos también para neófitos, o sea, de pastores con ese corazón pastoral para gente que no tiene escuela o que no tiene academia en el tema de teología, y por lo tanto son bien sencillos de leer. Otra herramienta que tenemos también son diccionarios bíblicos, y aquí bueno, estoy poniendo uno que es en texto, ¿verdad? Es un libro que es muy famoso, este que estoy poniendo aquí en pantalla. Ahora están en línea, ahora es mucho más sencillo. Uno busca un diccionario bíblico, pone la palabra y saca el significado inmediatamente de la palabra. Y ahora los más sofisticados se mezclan con concordancias y nos tiran dónde está esa palabra, que seguimos con el tema de las concordancias, dónde está esa palabra en toda la Biblia. Entonces podríamos decir, bueno, Abraham, ¿dónde está mencionado Abraham? Y nos dicen primero cuál es la etimología del nombre de Abraham, cuando Abraham era con H o sin H, y después nos dice todos los libros de la Biblia donde está mencionado la palabra Abraham. Y eso es muy, muy conveniente cuando estamos escribiendo nuestro sermón, porque también podemos hacer alguna referencia cruzada hacia allá. Y a mí siempre me gusta tener un conjunto de mapas bíblicos a mano para entender la geografía de entonces, del pueblo del lugar, de la audiencia, a quien está dirigido el texto bíblico. Y si ustedes son bien curiosos y estudiosos, mi recomendación es que analicen y estudien todos los temas costumbristas de la época. Hay abundancia de material en línea, pero mi recomendación es que estudien todo el material producido por el doctor Edersheim. Él es del siglo XIX, si no me equivoco, y puede ser el costumbrista más famoso en cuanto a las épocas de el Israel en los tiempos de Jesús. Alfred Edersheim. Bien, estos son materiales que tenemos a nuestra disposición para poder presentar y hacer nuestra exégesis del sermón. No estamos escribiendo nada del sermón todavía. Estamos en el proceso de estudio. Estamos estudiando, recopilando información, aprendiendo, porque
Todavía no hemos entrado a la fase de escribir, ¿verdad? Y de preparar el sermón. Todavía falta. ¿Qué nos falta? Lo que viene en la siguiente lección. La reflexión teológica del sermón. Hasta aquí la lección de hoy. Que Dios los bendiga.